Ok, buenas noches con todos los participantes del curso Control de Calidad en Laboratorio Clínico. El día de hoy vamos a desarrollar el taller número 5 de planificación del control de calidad. Lo que vamos a ver es el uso de gráficas OpenSpecs y de Sigmametrics. Esto igual como hemos estado viendo en todos los talleres con Microsoft Excel. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para nuestra planificación del control de calidad interna? A ver, disculpen, ¿no se escucha? Yo sí encuentro retorno. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Ahora sí se escucha? Ya, bueno. A ver. Igual esto está grabándose. En la parte de la planificación de calidad, nosotros vamos a necesitar tres datos principales. El requisito de calidad en error total aceptable. ¿Se escucha pero no se está grabando? No, sí se está grabando la sesión. Ok. El otro dato que necesitamos es el coeficiente de variación en porcentaje. Y después el sesgo. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Entonces, el otro dato necesario es el sesgo en porcentaje. Ahora, en el caso del requisito de calidad en error total aceptable, nosotros podemos tomar en cuenta por variabilidad biológica o de repente por CLIA, por RCPA, por otro tipo de entidad. Y en el caso no tengamos un error total aceptable, lo podemos sacar también por estado del arte, ¿no? En el taller número 2 hemos revisado cómo podemos buscar, hacer la búsqueda, ¿no?, en las páginas, como por ejemplo en wesgar.com, para el error total, no aceptable, el requisito de calidad. También vimos un caso para lo que es estado del arte. En el caso del coeficiente de variación, este coeficiente de variación lo podemos sacar de dos etapas, por así decirlo. En la primera etapa podemos obtener ese coeficiente de variación de la verificación de métodos, la verificación inicial, y también podemos sacarlo del seguimiento, ¿no? Puede ser esto del control de calidad interno, de repente por ahí del control, utilizando el control externo. En el caso del sesgo porcentual, también lo podemos sacar de la verificación de métodos y también utilizando control interno o control externo. Ok. Ahora, veamos el primer dato. Bueno, lo del TEA ya lo hemos visto. Vamos a ver lo del CB, ¿no? El coeficiente de variación. Lo primero que teníamos acá es teniéndolo de la verificación de métodos. Ahora, en la verificación de métodos, cuando hemos hecho el taller número 3, nosotros al final calculábamos dos coeficientes de variación para las dos condiciones de precisión, ¿no? Para la condición de repetibilidad y para la condición de precisión intralaboratorio. Si recordamos un poco, la condición de precisión intralaboratorio era para periodos largos de tiempo, ¿no? Generalmente se evalúa entre días. Entonces, para esta planificación del control de calidad, lo que vamos a utilizar de la parte de verificación de métodos va a ser el coeficiente de variación de precisión intralaboratorio, ¿no?, que lo habíamos colocado como CBWL. En este ejemplo, vamos a ver que sería 2.32%. A ver, siguiente. La siguiente opción de recolectar ese dato del coeficiente de variación puede ser del control de calidad interno, ¿no? Recordando el taller 1, teníamos que tener 20 datos. Acá tenemos los datos para el nivel 1, para el nivel 2, lo que se ha recolectado, esto es en cada día.
¿no? En el caso de verificación de métodos será 5 datos en un día y en 5 días. En el caso de la segunda opción, mínimo 20 datos, un dato por día. Y de esos 20 datos mínimos, calculábamos la media, la desviación estándar y después el coeficiente de variación. Obviamente también hay que revisar los datos, ¿no? Hay que ver si es que hay un valor atípico y todo ello, como vimos en el taller 1. Entonces, ese coeficiente de variación va a estar relacionado con el error aleatorio, ¿no? Y obviamente con la imprecisión. Lo siguiente, el segundo dato, sesgo. Igual, por la parte de verificación de métodos, nosotros teníamos un sesgo en concentración, que lo calculábamos como la media menos el valor asignado, y esto después lo podemos convertir en porcentaje. Si recordamos un poco, una de las comparaciones que hacíamos en la parte de verificación de la veracidad era calcular ese sesgo en concentración y compararlo con nuestro error sistemático aceptable en concentración, ¿no? Entonces, de ese dato, nosotros lo vamos a convertir en porcentaje. Acá tenemos la fórmula, media menos valor asignado entre el valor asignado. Y ahí vamos a obtener el sesgo en porcentaje. En el caso de utilizar control del fabricante, ¿no? O control interno, como también lo llamamos, es lo mismo. Sesgo en concentración va a ser igual a la media mensual. O sea, a ver, veamos. Acá. Media mensual, 79.80, menos la media del inserto. Eh, Acá nos referimos a la media del inserto del control, ¿no? Del control del fabricante. 79.8 menos 82, vamos a tener el sesgo en concentración. No, acá sí en concentración va con su signo, ¿no? Menos 2.2. En el caso porcentual sí hay que ponerlo en valor absoluto. Ahora, si es que utilizamos control interlaboratorio, va a ser la media del mes menos la media del grupo de consenso, ¿no? De acuerdo a nuestra participación. Ahora, en el caso de utilizar control externo, en este caso hablamos de un programa de evaluación externa de la calidad, o un ensayo de aptitud, dependiendo de cómo se llame en su país, nuestro sesgo va a ser igual al RMS del error de medida. Este ejemplo ya incluso lo vimos en el taller número 2, en la parte del estado del arte. Entonces vamos a recordar por acá un poco. Lo que les había recomendado era mínimo 6 encuestas o 6 meses de participación. Luego tenemos que tener el dato del número de laboratorios participantes, el valor informado por el laboratorio, la media de grupo de consenso, y luego se calculaba el error de medida, ¿no? Restando el valor informado menos la media del grupo de consenso. Luego esto también lo teníamos que tener en porcentaje, para luego elevarlo al cuadrado. Se suma la sumatoria acá del error de medida al cuadrado, y se va a dividir entre el valor de n, y n vendría a ser el número de encuestas, ¿no? En el cual estás utilizando. Mínimo 6. 6 encuestas, luego a esa división se le saca la raíz, y se tiene en este ejemplo 1.88. Entonces el sesgo para glucosa utilizando el control externo sería 1.88%. Muy bien. Entonces cuando usted ya tiene el error total aceptable, ya tiene el coeficiente de variación y ya tiene el sesgo, viene la parte ya de utilizar dos herramientas para ver el tema de la planificación. Por un lado vamos a tener los gráficos de especificaciones de operación, o también conocido como gráficos OP-Specs, y por otro lado tenemos las gráficas de métrica sigma. Ahora, el cual usted va a utilizar ya depende, por un lado, va a depender del error sistemático crítico, que le vamos a ver luego cómo calcular, y también del uso.
¿no? De repente, cuán familiarizado estemos con un gráfico o con el otro. También vamos a hacer una comparación, a ver, en un caso. Listo, entonces veamos el primer gráfico. El primer gráfico que vamos a revisar es el gráfico OpenSpecs. Este es el gráfico. Estos gráficos ya están elaborados, uno no hay que hacerlo. Lo que utilizamos puede ser, de repente se imprime y uno va a hacer las mediciones manualmente. O de repente lo pegamos en nuestra plantilla de Excel, ¿no? En la cual vamos a poner los datos de la planificación. Y utilizando líneas, ¿no? Vamos a hacer la extrapolación. ¿Qué es lo que encontramos en este gráfico? Vamos a identificar 4 zonas. Acá lo hemos colocado como A, B, C y D. Lo que tenemos primero acá es el título del gráfico, ¿no? OpenSpecs Chart. Luego por acá vamos a tener el requerimiento de calidad analítico, el TEA. Acá tenemos la calidad actual requerida, 10%, por ejemplo, acá dice. Y este 90% viene a ser el porcentaje de detección de error. En el lado B vamos a tener los ejes. El eje Y vertical y el eje X horizontal. Entonces en el eje Y vamos a tener los datos del sesgo del método. Entonces ahí viene desde 0. Por ejemplo acá está hasta 10, ¿no? Y luego por acá vamos a tener en el eje Y la imprecisión del método. Obviamente esto está en porcentaje, ¿no? Luego en la zona D, que es esta parte de acá, que lo ven ahí con el cursor, tenemos las reglas de control. Por acá, entonces en la columna podemos ver 1.2S, 1.2.5S, 1.3S, 2.2S, R4S, 1.3S. Y bueno, son las reglas de control, ¿no? Luego tenemos la probabilidad de falso rechazo, ¿no? Acá está en decimales. 0.09 es igual a 9%, 0.03 3%, 0.01 1%, acá una probabilidad de falso rechazo de 0, de 0. En el otro lado tenemos n, que viene a ser el número de mediciones o el número de niveles, ¿no? Dos niveles todo es. O sea, dos niveles de control, ¿no? R viene a ser las corridas, ¿no? ¿Cuántas veces vas a pasar ese control en el día o en el turno? Entonces, en la parte D se identifican los diferentes procedimientos del control de calidad. Ahora, ¿qué tenemos en el lado C? Si nos damos cuenta, acá tenemos líneas. Un total de, a ver, 5 líneas, ¿no? Incluso acá en el lado D se identifica a qué línea corresponde cada uno, ¿no? Y acá lo vemos como va señalando. Entonces, la línea que está en el lado derecho, más en el lado derecho, va a ser el primero, ¿no? Con la regla de control 1, 2S. Entonces, nos dice acá, las líneas muestran los límites de sesgo e imprecisión para diferentes procedimientos de control de calidad. El otro detalle está en que cuando uno cruce el dato de la imprecisión con el dato del sesgo del eje Y, va a tener un punto de intersección, ¿no? Que va a ser el punto de operación o el punto operativo. Entonces, por ejemplo, si que fuese 3 la imprecisión, proyecto por acá, y si fuese 3 el sesgo, se cruza ahí, ¿no? Entonces ahí vendría a ser el punto operativo. Ahora, ¿cuál sería lo ideal? Lo ideal sería que los puntos estén por esta zona, ¿no? Más en el lado, más hacia el lado izquierdo, ¿no? Y llegando a 0 quizás. Ahora, acá tenemos una palabra más, acá, al costado del 90%, que viene a ser calidad analítica asegurada, ¿no? Entonces veamos por acá.
El otro dato también que podemos encontrar en este tipo de gráficas es que, a ver, acá solamente dice el título gráfico, dice OpSpecs Chart, pero acá tenemos OpSpec Chart normalizado. ¿Ok? Esto quiere decir que va a estar normalizado a un TEA del 100%, ¿no? Con 90% de AK y N igual a 2, para dos niveles. Tenemos el sesgo por acá, la imprecisión en el eje X. Ahora, si nos damos cuenta, por ejemplo, acaba de 0 a 10, TEA 10%, y acaba de 0 a 100, ¿no? TEA 100%. Tenemos acá una línea de límites máximos del proceso estable. Pero obviamente no hay que también estar fuera de esto. Y después acá tenemos, como les había dicho, ¿no? Cada línea está con su regla de control. Tenemos una línea azul, como esta de acá. Y la línea que está más hacia el lado izquierdo es esta de acá, con el 135S. Entonces, a ver. En total vamos a tener 8 modelos de gráficas OpSpecs. Estos son los dos primeros. OpSpec normalizado para dos niveles con 90% de AK. Y acá tenemos otro, pero con 50% de AK. No, recordemos que ese 50%, 90% es la probabilidad de detección de error. Ahora, lo que vamos a utilizar son gráficos normalizados, ¿no? OpSpec normalizados. Todos con T al 100%. Por acá tenemos OpSpec Chart para 4 niveles, ¿no? Igual con 90% de AK, con 50% de AK. Ahora, obviamente esto no se utiliza mucho en el laboratorio, ¿no? Porque de repente no tenemos para 4 niveles de control. Acá tenemos para 3 niveles, ¿no? De repente para hematología, ¿no? Con 90% de AK y por acá con 50%. También hay OpSpec Chart para 6 niveles, 90% de AK y 50% de AK. Entonces, uno siempre va a elegir primero el OpSpec Chart normalizado de 90%. Si es que vemos que al hacer el cruce de nuestra imprecisión con nuestro sesgo y esté muy hacia el lado derecho de la última línea, que es esta la línea de puntos rojos, ¿no? Vamos a tener que utilizar el de 50%, ¿no? Y ver si es que cae dentro. Y así es que cae fuera, igual en el caso de 50%, ya tenemos que revisar el método, ¿no? De repente hay mucha imprecisión, mucho sesgo. Hay que compararlo en realidad con el TEA también, ¿no? Y ver si es que de repente hay algún problema por ahí. Ahorita lo vamos a ver en el taller. Entonces, ahora vamos a ver el paso a paso. Entonces, uno primero debe tener el analito, el cual va a hacer la planificación. Predefine su requisito de calidad. Por ejemplo, acá en glucosa podemos obtener el dato de CLIA, ¿no? De 10%. Identificamos la concentración que va a representar un nivel de decisión médica. Por ejemplo, acá puede ser el de 120. Ahora, el otro detalle está en que de repente hay analitos que no tienen controles que estén en este nivel de decisión médica. Entonces, el otro criterio que vamos a utilizar es escoger el nivel que tenga el mayor error total. Entonces, uno calcula el coeficiente de variación, ¿no? De los 20 datos o de los 30 datos que tengo. Luego tiene que calcular su sesgo, ¿no? Puede ser utilizando el control interno, como en este ejemplo, ¿no? Calcula el sesgo porcentual. Y luego tiene que hacer una normalización de estos datos. Recordemos que acá les había comentado de que estos son gráficos normalizados al TEA 100%. Entonces, para normalizar nuestros datos, tenemos que hacer un cálculo, ¿no? O una regla de 3 por ahí. O en realidad una simple división. Divido el 100%, el que está normalizado la gráfica, entre el valor del TEA.
¿no? Y ese valor que me sale, por ejemplo acá 100 entre 10, sale 10. Ese 10 lo voy a multiplicar tanto al valor de la imprecisión como al sesgo. Entonces, si tengo una imprecisión de 2.11% por 10, por 10 sería 21,1%. Si tengo un sesgo de 0.84%, por 10 sería 8.4%. ¿No? A ver, de repente, si tengo mi TEA de 20%, divido 100 entre 20, ¿no? Sería por 5. Entonces ese 5 multiplicaría la imprecisión y multiplicaría el sesgo. Entonces, de esa manera es que nosotros hacemos la normalización de datos, ¿no? Para colocarlo en nuestra gráfica. Entonces, estos datos normalizados de 21,1% y 8.4% los vamos a utilizar por acá. Tenemos glucosa, ¿no? Dos niveles. Escogemos el gráfico normalizado primero, el de 90% de acá, o de probabilidad de detección de error. Obviamente está normalizado el 100%. Entonces vamos a ubicar en el eje X y en el eje Y los valores, ¿no? Normalizados. En el eje Y el sesgo, que normalizado, que es de 8.4%. Por ahí. Y después la imprecisión normalizada al 21,1%. Entonces voy acá a hacer un zoom. Entonces acá vemos, a esta altura está 21. ¿No? 0, 5, 10, 15, 20, 21. Ahora el 8, por acá. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces por acá pues, se proyecta y por acá baja hacia el 21. Entonces ahí vamos a ubicar ese punto, el punto operativo, como les había comentado. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar todas las líneas que están hacia su lado derecho. Si nos damos cuenta, solo tenemos una, que es esta de acá. Esta línea roja. Entonces vamos a ubicarlo ahora en la zona D, que es esta de acá. ¿A qué línea corresponde? Y vemos que es esta de acá, la primera. Este es otro ejemplo. Ya, a ver, entonces, como les había dicho, la línea roja, la que está hacia su lado derecho, vendría a ser estos datos de acá, el 1, 2S, el 0.09, 2 y 1. Tenemos una sola línea. Pero ¿qué pasaría si de repente nuestro punto fuera este de acá? Este punto azul que estoy acá apuntando. Si nos damos cuenta, hacia su lado derecho tenemos 1, 2, 3, 4 líneas, ¿no? Entonces podría ser estas opciones de acá. El 13S, esta multirregla, el 125S y el 12S, ¿no? Porque tenemos esas 4 líneas hacia su lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Vamos a utilizar unos criterios más adicionales. Los otros criterios que tenemos que utilizar es que hay que escoger el que primero la probabilidad de detección de error lo más alta posible, y eso lo escogemos de acuerdo al gráfico, ¿no? Siempre hay que escoger primero el de 90% de acá. Luego hay que escoger el esquema de regla simple sobre reglas múltiples. Entonces, hay que hay que evitar de escoger esta de acá, ¿no? El que tiene 1.3S, 2.2S y R4S. Después, ¿qué más vamos a tener en cuenta? Hay que escoger el N de 2. Bueno, acá todos son 2. Y después que la probabilidad de falso rechazo sea inferior al 0.05. ¿No? Si es que, por ejemplo, tenemos opción estas dos de arriba, obviamente vamos a escoger el de 0.03 porque su probabilidad de falso rechazo es menor que 0.05. Entonces, regresando por acá. Suponiendo que estamos analizando este de acá, el punto azul, no este punto rojo, el punto azul.
Teníamos 4 líneas hacia el lado derecho, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces tendríamos estas opciones de acá. 1, 2, 3, 4. Y si he escogido este de acá, ¿no? El 1, 3, S. Obviamente porque no vamos a escoger esta multirregla. Y lo otro es porque tiene la probabilidad de falso rechazo, esto de acá, PFR, la más baja, ¿no? De 0. Entonces, en la planificación de calidad vamos a decir de que se tiene que revisar esta regla, la 1, 3, S, cuando ya tengamos nuestra gráfica de bienio. Muy bien, entonces vamos a ver ahora el Excel, para ver otros ejemplos más. Listo, ahora sí. Muy bien. A ver, vamos a ver, sí, Richard, vamos a ver también un ejemplo cuando usamos acá el 50%. Acá en el Excel tenemos varias pestañas. Vamos a ver primero el OpenSpecs 1, luego tenemos un OpenSpecs 2, que es un caso ya con 90% de ACA y 50% de ACA. Y al final, en esta pestaña de acá de Sigma 3, bueno, en realidad es Sigma 2. Vamos a comparar ambos gráficos. Listo, veamos acá. Supongamos que tenemos como analito el TGP con un TA del 20% según CLIA. Acá tenemos los datos de la media del inserto. Nivel 1, nivel 2. ¿Cuánto es la media? Obviamente este es el inserto del control, no es del reactivo. Inserto del control. Y por acá tenemos los datos. A ver, lo que se ha recolectado ha sido un total de 31 datos, lo cual está bien, ¿no? Lo mínimo era 20, como les había comentado. Obviamente esto se analiza si que no hay valores atípicos. Bueno, se hizo un análisis previo y no hay, ni uno de ellos es atípico. Luego que viene, acá tenemos primero, ¿no? Tener los datos estadísticos. Vamos a calcular la media, recordando promedio. Seleccionamos, damos Enter. Luego la desviación estándar con desves. Damos Enter. Y luego el coeficiente de variación que vendría a ser la desviación estándar entre la media. Esto lo podemos copiar al costado, jalando acá nomás un costado. Y listo. Vemos. Ahí está. Ha seleccionado los datos del nivel 2. Entonces el CB para el nivel 1 es de 3.1 y para el nivel 2 de 1.7. Ahora viene el cálculo del sesgo, un porcentaje. Colocamos igual, vamos a abrir un paréntesis, el valor de la media del laboratorio, menos la media del inserto, cierro paréntesis, y lo divido entre la media del inserto. Doy Enter, y que me salga en porcentaje. Si no me sale en porcentaje, ya saben acá, donde dice número, ahí. Ahora vamos a ingresar el otro, nivel 2, igual, abro paréntesis, media del laboratorio, menos media nivel 2, inserto, cierro paréntesis, entre nivel 2. De ahí está. Entonces luego calculo el error total. Recordando la fórmula es igual al sesgo más 2 por CB. Listo. Entonces ahora vamos a comparar, ¿no?
El criterio era escoger el que tenga el mayor error total. Entonces acá vemos que es el 10.16. Entonces lo que vamos a utilizar es los datos del nivel 1. Acá voy a colocar el valor del CB nivel 1, 3.1, y el valor del sesgo 4.02. Ahora viene lo que es los datos normalizados, ¿no? Recordando, el TEA tiene que llevarse al 100%. Entonces lo que sigue por acá es hacer una división, ¿no? 100 entre 20. Entonces vamos a colocar por acá el CB por 100 entre 20. 100 entre 25, ¿no? Así que podemos multiplicar 3.1 por 5, igual nos va a dar acá 15.3. Y ahí está. Entonces tenemos los valores para normalizados ya, del CB y del sesgo. Entonces lo que sigue luego es ubicar estos puntos en la gráfica. Acá tenemos la gráfica OpSpecs. Voy a hacer un poco. Está normalizado al TEA 100% con 90% de acá, ¿no? Recuerden que eso era lo primero que teníamos que escoger. Entonces vamos a ubicar el valor del CB, que es 15.3, acá en el gráfico. Listo. A ver. Esta línea, que está por acá en costado, lo voy a tratar de ubicar donde dice 15. Hasta 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15.3 de repente un costadito, ¿no? Luego el dato del sesgo normalizado es 20.1. Entonces voy a utilizar esta línea que he dejado por acá abajo. Y 20 está acá, ¿no? Y 20.1 de repente un costado ligeramente. Entonces ahí vemos que se cruzan, ¿no? Y ahí mirando ahí mismo, hacia el lado derecho, tenemos empezando con esta línea negra. Entonces tendríamos 4 líneas hacia su lado derecho. Acá voy a colocar este punto. Listo. Entonces, como tenemos 4 líneas empezando desde la línea negra, lo que vamos a tomar en cuenta va a ser esto de acá, ¿no? Estos 4 de acá. Tenemos 4 opciones para la planificación de calidad. Entonces, lo que luego sigue hay que tomar los criterios. Como les había comentado, a ver, ya, ahora sí. El criterio que hay que escoger es, por un lado, la probabilidad de falso rechazo que sea inferior al 0.05. Hay que escoger una regla simple por reglas múltiples. Y la probabilidad de detección de error siempre tiene que ser lo más alta posible. Ok. Entonces, a ver, esta regla de acá, el 1,2S, tiene la probabilidad de falso rechazo mayor a 0.05, por tanto no la escogemos. Entonces tenemos estas 3 de acá. Ahora, obviamente, esta regla múltiple tampoco se va a escoger. Y esta de acá tiene la probabilidad de falso rechazo de 0.03, pero el que tengo de acá, el que tengo acá de 1,3S, tiene una probabilidad de falso rechazo de 0.00. Entonces vamos a escoger este de acá. Entonces, para nuestra planificación de calidad, lo que vamos a tomar en cuenta, la regla de control, va a ser de 1, 3, S. Un punto fuera de 3 divisiones estándar. El número de niveles de control, el N, es 2.
número de corridas que se van a analizar va a ser una. La probabilidad de detección de error según el gráfico es 90%. Y la probabilidad de falso rechazo de 0. Entonces ahí queda la parte de la planificación. Listo, ahora veamos otro ejemplo. En este caso vamos a tener datos, bueno, el analito va a ser glóbulos blancos, ¿no? Su TEA es de 15% según fuente CLIA. En la parte de análisis estadístico ya no estamos haciendo estos cálculos de nivel 1, nivel 2 como en el ejemplo 1, sino vamos a utilizar datos de la verificación de métodos. En la verificación de métodos de imprecisión, nosotros teníamos dos datos de coeficiente de variación. Lo que era en condición de repetibilidad y condición de precisión entre laboratorio. Lo que hay que utilizar solamente es el CBWL. Entonces acá voy a colocar un comentario. Listo. ¿Qué coeficiente de variación se utiliza? El coeficiente de variación de precisión entre laboratorio, CBWL. Entonces tenemos para los tres niveles, ¿no?, de los glóbulos blancos. Y tenemos acá también lo que es el sesgo, ¿no?, de la verificación de métodos. Y bueno, acá ya está calculado el error total. Entonces lo que hacemos por acá es revisar, ¿no?, qué nivel tiene el mayor error total. Y en este ejemplo tendríamos el de nivel 2. Entonces nuestra CB que tenemos que normalizar va a ser de 3.8 y el sesgo de 3%. Entonces la normalización es al 100%. Y para lo que es el CB voy a colocar igual 3.8 por 100% entre 15%. Entonces mi dato normalizado del CB va a ser 25.3%. Ahora el caso de sesgo. Coloco igual 3% por 100% entre 15%. Y sale 20%. Entonces estos dos datos los voy a ubicar en el gráfico. Acá tengo el OpenSpec chart normalizado al 100% con un 90% de acá, para tres niveles, ¿no? Este es el otro detalle, ¿no? Estamos acá en tres niveles. Entonces tengo que ubicar en el eje X 25 y en el eje Y 20. Acá tengo una línea. A ver, 0, 10, 15, 20 y acá está 25. El otro dato del eje Y vendría a ser 20%, ¿no?, para el sesgo. Y está por acá. Entonces el punto vendría a ser acá. Y si nos damos cuenta, todas las líneas en realidad están hacia su lado izquierdo, ¿no? Y no tenemos otra línea por este lado de acá. Entonces, para este caso de acá, como vemos que el punto está fuera, o mejor dicho, hacia el lado derecho de la última línea, lo que viene luego es utilizar el otro gráfico del 50% de acá, ¿no? Entonces, estos mismos datos de acá, el 25.3 y el 20%, los ubico en este gráfico. Entonces, veamos por acá. A ver, 20, 25 está por acá. Y 20 entraría acá.
Listo. Entonces acá tenemos el dato de la imprecisión 25 y el sesgo 20. ¿No? Ahora sí vemos que la línea roja está hacia su lado derecho. Entonces, por ahí la única opción que tenemos es utilizar esto de acá. Esta línea del 1,2S. Voy a insertar. Entonces, para la planificación tendríamos una probabilidad de falso rechazo de 0,14 y la regla de control sería 1,2S. La probabilidad de detección de errores es de 50%, ¿no? Porque estamos en la gráfica del 50% de acá. La probabilidad de falso rechazo que tenemos acá es de 0,14 o 14%. Entonces por acá ya tenemos un pequeño problema, ¿no? Porque la recomendación era de que teníamos que tener una probabilidad de detección de error mayor al 90%. Y una probabilidad de falso rechazo que sea menor al 5%. Pero en este caso tenemos 14%. Entonces tenemos una probabilidad de detección de error muy baja, ¿no? Puede haber puntos de que de repente no se detecten. Y probabilidad de falso rechazo igual a alto, entonces podemos también tener puntos que rechacemos falsamente, ¿no? Lo cual provoque de repente pasar de nuevo los controles o de repente tener problemas acá, ¿no? No detectar puntos fuera de control. Ahí vemos las consultas. Sí. Bueno, Richard, ya hemos visto el caso del 50%. Mónica nos dice, para OPFX de control interno, debería realizarlo mensual e ir cambiando la regla de control mensualmente. Entonces, estos datos son mensuales, ¿no? Es la parte inicial. Entonces, luego uno arma su gráfica Levy-Jennings y hace el control, ¿no? Hace la evaluación, verificando de que se cumplan, por un lado, las reglas de control, ¿no? Que no se violen alguna regla de control, que ya se estableció acá, por ejemplo, 1.3S. Entonces, al final del mes, uno puede revisar cuántos puntos de control ha tenido fuera de la regla de control. Y de acuerdo a esos datos que ha reunido en ese nuevo mes, igual tienes que calcular lo que es tu coeficiente de variación, tu sesgo, tu error total, y también compararlo con tu TEA, ¿no? Y también con los requisitos de calidad para error aleatorio y error sistemático. Entonces, de acuerdo a eso, si es que ves mucha variación o mucho cambio, tendrías luego que revisar esto de acá. De repente corregir la planificación o de repente ya considerar una regla más estricta, ¿no? Por así decirlo. Porque obviamente si es que en ese mes todo cambia, entonces el error total de tu prueba también va a ser diferente. ¿No? Por eso se espera en estas actividades de buenas prácticas de control de calidad, ¿no? Para ese término. Obviamente ya se tiene que tener procedimientos estandarizados, ¿no? Para el análisis del control de calidad interna, para evitar esos cambios, ¿no? De que para el próximo mes de repente mi error total aumente.
A ver, ¿qué nos dice espectador, por ahí espectador? ¿Qué significa, cómo se interpreta la probabilidad de falso rechazo de 0.14? ¿No? Hablando del procesamiento de muestras. A ver, como les había dicho, en el caso de la probabilidad de falso rechazo, ¿no? A ver, tienes un punto de control el día de hoy y te sale fuera de control, ¿no? Entonces, de acuerdo a este dato, puedes que ese punto de control de repente rechace falsamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que harías después, no? Tendrías que procesar de nuevo un control y corresponde hacer por ahí gastos, ¿no? De hacer el procesamiento de controles. Entonces, por ahí podemos decir de que de 100 puntos de control puede que rechace falsamente 14, ¿no? Lo cual te conlleva por ahí a más gastos o más costos de calidad. A ver, dice los OpenSpec se hace mensual, no. No, en realidad no se hace mensualmente. Listo, ahora vemos el caso del signo. Como segundo gráfico para la planificación del control de calidad, tenemos los gráficos de métrica sigma. ¿Qué es lo que necesitamos en este caso? Es calcular el sigma. La fórmula del sigma es el TA porcentual menos sesgo porcentual entre el coeficiente de variación porcentual. ¿Qué otro dato necesitamos? Es el error sistemático crítico, que se calcula sigma menos 1.65. El 1.65 es una constante que se utiliza para cualquier tipo de analítica. Entonces, acá tenemos la gráfica, sigma. Lo que vamos a tener por acá son curvas, como esto de acá, que se proyecta. Se conocen como curvas de poder. En el eje Y tenemos probabilidades de rechazo, en el eje X tenemos el valor del error sistemático crítico. ¿Sí? Entonces acá el otro dato es la probabilidad de falso rechazo, ¿no? Que teníamos, menor a 0.05. Entonces esa probabilidad de falso rechazo debe estar por acá. Y la probabilidad de detección de errores que debe ser mayor al 0.9, ¿no? O al 90%, que viene a estar por acá. Entonces acá tenemos el 3 sigma, 4 sigma, hasta 5 sigma. Y el máximo que tenemos es de 4.65. Perdón, 5.65. Sí. Y por acá en el eje X tenemos desde 0 hasta 4 de error sistemático crítico. Entonces acá el problema está en que cuando tengas un analito que de repente tenga un error sistemático crítico mayor a 4, de repente no va a haber dónde ubicar. Pero el otro detalle está en que... No, bueno, sí suele pasar, sí suele pasar. No, sí hay casos en que el error sistemático crítico sale mayor a 4. Y por acá tenemos el lado de las reglas, ¿no? O mejor dicho, la parte de la planificación. Lo vemos por acá. En resumen, la probabilidad de detección de error, igual con el caso anterior, mayor al 90%. La probabilidad de falso rechazo, que siempre debemos considerar que sea menor al 5%. ¿Sí? Y acá tenemos la gráfica Sigma Metrics, o métrica Sigma, como herramienta de selección del control de calidad para dos niveles de control. Como les había comentado, la escala sigma. En el eje Y tenemos la probabilidad de rechazo. Por acá tenemos el error sistemático crítico de 0,4. Y por acá ya tenemos los datos de la planificación.
Ya, ahora sí. Muy bien, entonces acá tenemos la probabilidad de falso rechazo, que son estos números que están debajo de las reglas. El 0.07, 0.03, ¿no? Y así. Por acá tenemos la probabilidad de detección de errores. Bueno, está vacío, porque lo vamos a tener que ubicar acá en esta tabla, en este gráfico, perdón. Acá tenemos el n, ¿no? Que vienen a ser estos números acá, que están igual debajo de las reglas. 6, 4, 4, 2. 6 niveles de control, 4 niveles de control, 2 niveles de control. Y acá tenemos el número de corridas, ¿no? 1. Por ejemplo, acá tenemos dos corridas, ¿no? Que se tienen que realizar para los controles. O sea, dos veces procesar. Entonces tenemos el eje Y, el eje de probabilidades, el eje X, el eje del error sistemático crítico, probabilidad de detección de error, ¿no? El PET, y probabilidad de falso rechazo. La cantidad de controles, la cantidad de corridas analíticas, lo que es el R, las reglas de control, ¿no? Eso es de acá. Y obviamente vamos a considerar lo mismo que en el caso anterior, ¿no? Del OPSP. Hay que preferir las reglas simples que las múltiples reglas. Este es el Sigma Matrix para 3 niveles de control. Tenemos los mismos datos, no cambia. Entonces, de nuevo lo mismo, ¿no? Hay que escoger una regla simple por una regla múltiple y siempre escoger 2 niveles de control en vez de 4 o de repente 3 niveles de control en vez de 6. La probabilidad de detección de error que sea mayor al 90% y la probabilidad de falso rechazo que sea menor al 5%. Veamos este ejemplo de hemoglobina de 3 niveles de control. Se ha calculado su sesgo, su coeficiente de variación, se tiene su error total admisible, ¿no? De 7%, y en base a eso calculamos el sigma, ¿no? El sigma vendría a ser el TEA, 7%, menos 0.6, y toda esa diferencia entre 1.1%. Entonces, por ejemplo, acá en el nivel 1 tenemos 5.8, nivel 2 5.2, y en el nivel 3 6.5. Ahora luego se calcula el error sistemático crítico, restándole el sigma 1.65. Una vez hecho esto, tenemos que ubicar quién es el nivel limitante. ¿Cómo lo ubicamos? De acuerdo al nivel del sigma, ¿no? El que tenga el sigma más bajo. Bueno, este es lo contrario de repente en el gráfico OPSPEC, que escogíamos el nivel que tenga el mayor error total, ¿no? En este caso vamos a escoger de acuerdo al valor del sigma. Entonces, a ver, acá el nivel limitante es el control 2 o el nivel 2. Tiene un sigma de 5.2 y un error sistemático crítico de 3.6. Entonces, este error sistemático crítico de 3.6 lo tenemos que ubicar en nuestra gráfica. Entonces acá tenemos 0, 1, 2, 3. 3.5 vendría a ser esta parte de acá. Y 3.6 estaría por acá más o menos. Entonces, antes de colocar este dato, acá estoy colocando la línea, esta línea roja a la altura del 0.9, ¿no? Para la probabilidad de detección de error, de mayor al 90%. Entonces estoy poniendo como límite mínimo el 0.9. ¿No? Probabilidad de detección de error 0.9. Por acá tenemos una línea de probabilidad de falso rechazo, ¿no? De 0.05. Y acá viene ya el valor de 3.6. Entonces coloco 3.6 y proyecto hacia arriba. Entonces cuando se cruce solamente la línea del 3.6 con la línea de la probabilidad de detección de error, ¿no? En este caso la línea roja, ahí se va a colocar el punto operativo. ¿Okay? Lo que luego sigue es de acuerdo a la línea vertical hasta que choque con la primera curva de poder. A partir de ahí vamos a proyectar hacia el lado del eje Y para tener un aproximado de la probabilidad de detección de error. Entonces si proyectamos acá,
Obviamente en este gráfico no tenemos de repente las líneas, ¿no?, que nos indiquen cuándo es 0,91, 92. Entonces, por ahí podemos considerar, ¿no?, de repente 0,96, 0,95, pero está por ahí. Lo otro que viene es, de acuerdo al punto operativo, vamos a descartar todas las curvas de poder que estén por debajo de ese punto. Entonces acá descartamos esta línea de acá, ¿no?, esta curva de poder. Esta curva de poder se descartaría. Y la que estamos considerando es desde acá. Entonces sería como planificación de control el 1.3s, la regla 1.3s. Tendríamos una probabilidad de falso rechazo de 0.01. La probabilidad de detección de error sería de 0.96. 3 niveles de control y una corrida. Y acá lo tenemos resumido. Como dice acá, tenemos un esquema con una probabilidad de detección de errores bien alta, 0.96. Entonces, como vemos, estos son, por ahí podemos decir que son cálculos visuales, ¿no? Y solamente hay un simple cálculo del sigma y del error sistemático crítico. Nada más. Muy bien, veamos ahora los ejemplos del Excel para completar esta parte. Tenemos otra vez el caso de hemoglobina, pero obviamente son otros datos, ¿no? Tenemos el coeficiente de variación y tenemos por acá el sesgo. Ahora, estos datos de acá, igual, ¿no?, recordarles, puede ser del control interno, puede ser del control externo, el caso del sesgo, o puede ser de verificación de métodos. Por eso, como les había comentado por acá, entonces la primera etapa, usted utiliza los datos de la verificación, ¿no? Y después cuando va haciendo el seguimiento, ¿no?, de acuerdo también a cómo va a cambiar su error total mensual, puede hacer el seguimiento de su planificación, ¿no? Si debe cambiar o de repente cambia reduciendo el número de reglas o incluso de repente necesita más reglas para hacer el control. Entonces por eso también hay que hacer el seguimiento mensual al error total. Muy bien, entonces estamos... Okay. Vamos a calcular el signo. Coloco igual, voy a abrir un paréntesis. Viene el valor del TEA, que es 7%. Pero antes voy a hacer algo. Estos datos de acá no los tengo en porcentaje. ¿Y yo los convierto? No me va a salir. Entonces estos datos de acá los voy a convertir en porcentaje antes.
Listo. Entonces ahí ya tengo los valores en porcentaje. Entonces ahora sí vamos a hacer el cálculo. Coloco igual, abro paréntesis, TA, que está en 7%, menos el valor del sesgo, que es 1.9%. Cierro paréntesis, coloco slash de división y viene el coeficiente de variación, 1.14. Doy enter y tengo ahí 4.47. Puedo copiar la fórmula acá al costado, pero me faltó fijar el valor del TA, que es el B5. Con F4 lo puedo fijar, doy enter y ya está. Aquí tenemos. Para el nivel 2 tenemos de 8.11. Para el nivel 3 tenemos de 11.87. Un sigma bien alto. Luego tenemos el error sistemático crítico, ¿no?, que calculamos con sigma menos 1.65. Y listo. Ahí tenemos para el nivel 1 de 2.8, para el nivel 2 de 6.5, nivel 3 de 10.2. Entonces lo que luego viene es determinar cuál va a ser el nivel limitante. Y recordemos, en este caso vamos a escoger el sigma, bueno, el valor con el sigma más bajo, que vendría a ser este de aquí. Entonces el nivel limitante va a ser el nivel 1. Listo. Entonces estos datos de acá, mejor dicho, el error sistemático crítico, este de acá, ese 2.8 vamos a ubicarlo en este gráfico de acá, en nuestro gráfico sigma. Ahora a ver, estamos tres niveles, ¿no? Entonces hay que escoger el sigma matrix para tres niveles de control. Entonces hay que ubicar 2.8. Acá está 2, 2.5. A ver, acá vamos así a aproximar, ¿no? 6 y 8 por aquí. ¿Verdad? Luego hay que proyectar la línea del 0,9 y vendría a estar por acá. ¿Listo? Entonces luego colocamos acá esta proyección hacia arriba. Listo. Entonces, en este caso, veamos. El punto operativo está por debajo de esta línea de acá. Ahí se ve mejor. Entonces está por acá. Luego por acá tenemos la proyección. Y en el caso para la probabilidad de detección de error, entonces estaría acá. Porque la primera con la que se cruza vendría a ser esta línea de acá. Entonces, para este caso vamos a considerar una probabilidad de detección de error de 0.92. Un aproximado. Vamos a colocarle decimales. Lo siguiente que vamos a tener va a ser que vamos a rechazar esta línea de acá. Entonces rechazamos esta de acá. También esta línea de acá, ¿no? Todo lo que está debajo del punto operativo. Y también esta de acá. Entonces lo que nos estamos quedando va a ser con lo siguiente. Con todo esto de acá.
todo lo que está por arriba. Entonces, obviamente, de acuerdo a lo que les había indicado, vamos a obviar las multirreglas, ¿no? Esto de acá, este de acá, el de acá y el de acá. Entonces nos podemos quedar con estas dos. 125S y 13S. Lo que luego tenemos que tomar en cuenta es los niveles, ¿no? Por ejemplo, en este 13S tenemos 6 niveles, lo cual va a ser complicado para el laboratorio. Entonces vamos a obviar ese y al final nos quedamos con este de acá. 125S, probabilidad de falso rechazo de 0.03, 3 niveles de control y una corrida. Entonces eso lo vamos a colocar por acá. Estábamos en nivel limitante nivel 1, el requisito de calidad era de 7%, el sigma que habíamos obtenido ahí era de 4.47, un error sistemático crítico de 2.8, ¿sí? La regla de control va a ser de 1.25S. La cantidad de controles es 3. Corridas analíticas es 1. Probabilidad de falso rechazo de 0.03. Pero acá está en porcentaje, entonces debe ser 3%. De 3%. Entonces, cuando grafiquemos nuestra gráfica Levy-Jennings, hay que considerar esto. Hay que considerar el 2.5 desviaciones estándar. No, normalmente tenemos 1, 2, 3 desviaciones. Pero para este caso hay que considerar este límite de 2.5 desviaciones estándar. Listo. A ver, vamos a ver algunas consultas. El espectador nos dice qué tan válido es obtener el sesgo del control interno o interlaboratorio en alguna guía que respalde. Bueno, las prácticas de control de calidad nos dicen que obviamente en caso de sesgo el control externo es lo mejor, ¿no? La mejor fuente de datos. Pero si es que de repente te es un poco difícil participar en ello, puedes utilizar el control interno también. Jennifer nos dice si es que, ¿qué pasa con el nivel 2 y el nivel 3, ¿no? Que no lo hemos escogido. Bueno, en este caso se entiende que al escoger de repente el sigma más bajo o de repente igual acá, ¿no? Al escoger el error total más alto, se podría entender de que de repente para el nivel 2 que tiene el error más bajo, o en el otro caso los sigmas más altos, se puede entender de que igual, ¿no? Esta regla de control va a ser válido también para esos casos ahí. Veamos el otro ejemplo, sigma 2. A ver, tenemos acá el caso del albúmina con un TEA 10%. Sesgo CB porcentual, ¿no? Están para cada uno de los niveles. ¿Cómo calculamos el error total? Sesgo más 2 por... No sé qué. Igual acá, esto lo podemos copiar por acá. Luego viene el sigma, coloco igual, abro paréntesis, ¿no? El TEA que es 10%, menos sesgo
cierro paréntesis, entre el CB porcentual. 494, en el nivel 2 tengo de 6.85. Ahora el error sistemático crítico vendría a ser 494 menos 1.65. Y acá tendremos el 5.2. A ver, en este caso de dos niveles vamos a escoger el sigma menor, ¿no? Este de acá, 494. Y vamos a utilizar el error sistemático crítico de 3.3. ¿No? Nivel limitante, nivel 1, otra vez, para este ejemplo. No siempre es nivel 1. Muy bien, entonces acá ya tenemos nuestra Signometrics de dos niveles de control. Esto no se ha hecho en el Excel, solo copio la imagen, ¿no? Como ven. Entonces vamos a ubicar 3.3. A ver, acá tenemos 3, acá es 3.5 y por acá puede estar 3.3. Ahora del otro lado tenemos el 0.9. Voy a hacer un poco eso. Entonces, más o menos ahí. Listo. Entonces le voy a colocar el punto operativo. Ahí. Listo. Entonces lo que acá vamos a obviar va a ser esta línea de acá. Y esta curva también de poder, ¿no? De acá. A ver, por acá voy a proyectar hacia arriba para ver la probabilidad de detección. Voy a copiar esta línea de aquí. Entonces, acá vemos que la línea para la probabilidad de detección de error está con esta curva de poder, ¿no? Entonces, si vemos por acá, podemos tener igual, ¿no? Casi 0.92, de repente 0.94, por ahí. Listo. Entonces, lo que luego vamos a considerar, en este caso, le voy a colocar, ¿dónde está? A ver, esto ya no vamos a considerar. Acá tampoco, ¿no? Así como lo hemos hecho acá. Es casi similar. Solo que este es de dos niveles de control. Entonces lo que podemos acá considerar es esto de acá. Listo. Entonces, usted tiene estas opciones para elegir. A ver, entonces las multireglas las vamos a obviar. Podemos tener esto de acá. A ver, el primero, este de acá de que dice 1.2.5S, tiene 4 niveles de control. Tampoco vamos a considerarlo. Ahora acá ya, a ver, de repente usted puede utilizar este de acá, el 1.3S, 2.2S, R4S. Entonces siempre tiene que estar evaluando esto de acá. O lo otro sería que solamente utilice el 1.2.5S. Una sola regla. Entonces por ahí ya depende de usted. Albúmina, nivel limitante, nivel 1. Requisito de calidad era de 10%.
El sigma que salió fue 494 para ese nivel 1. El error sistemático crítico era de 3.3. Y la regla de control de 1, 2.5S, ¿no? Cantidad de controles 2, corridas analíticas 1. Y la probabilidad de falso rechazo sería de 3%. O de 0.03, ¿no? Listo. A ver, ¿qué hubiese pasado si es que hubiésemos utilizado el OpenSpecs? ¿No? Tenemos un TEA del 10% en albúmina. Vamos a considerar el que tenga el mayor error total, que es este de acá, 5%. Entonces consideramos los datos del nivel 1, ¿no? El 1.70 para el CB y el 1.60 para el sesgo. Se tiene que normalizar el 100%. Entonces, para normalizar el CB voy a colocar 1.7 por 100% entre 10%. 17% y acá 16%. ¿No? 100 entre 10, 10. Entonces 10 por 1, 7, 17. 10 por 1, 6, 16. Entonces hay que ubicar 16 y 17 en el gráfico. A ver, 16 en el eje Y. Acá tenemos 10, 12, 10, 12, 14, 16. Y luego viene 17, 10, 15, 16 y 17. Ahí. Entonces el punto operativo, ampliando un poco más, está acá. Entonces lo que hay que considerar, acá tenemos 3 líneas hacia el lado derecho. Entonces tenemos esto de acá, ¿verdad? A partir de esta línea, y luego la línea azul y el último la línea roja. Entonces igual hay que evitar considerar la multirregla. Y bueno, vamos a evitar el primero porque tiene una probabilidad de falso rechazo muy alta, ¿no? De 0.09. Entonces, utilizando el OpenSpecs, tenemos como regla de control el 1, el 1 punto, 2.5 decisión estándar, ¿no? 2.5S. Número de niveles de control serían 2, corridas analítica 1, la probabilidad de detección de error, bueno, acá 90%, la probabilidad de falso rechazo de 0.03, ¿no? O de 3%. Entonces, si comparamos, hemos obtenido casi lo mismo. Bueno, lo mismo. 125S, 125S y todo lo demás, ¿no? Bueno, solo que acá de repente la probabilidad de detección de error está más aproximada, ¿no? 0.94. Acá solamente tenemos conmoción de 90. Entonces ahí vemos que por ahí estamos teniendo lo mismo. Ahora veamos el caso, el último caso que he añadido a este taller del grupo 2. Listo, acá tenemos otra vez el mismo caso de albúmina, al 10%, pero vamos a tener otros valores de coeficiente de variación y de sesgo. ¿Okay? Si nos damos cuenta acá es 1,7 y 1,6, pero para el tercer ejemplo estamos colocando otros valores. Vamos a calcular lo mismo, el error total
Y 2 por... Listo, el sigma, voy a colocar igual, abro paréntesis, TA, lo fijo con F4, menos, sesgo, cierro paréntesis, slash, y CB. Doy enter, me sale 5.80. En el nivel 2 me sale 6.36. Voy a colocar acá igual, sigma menos 1.65, ¿no? Para calcular el error sistemático crítico. Voy a copiar la fórmula, me sale 4.7 en el otro lado. Entonces, ¿qué consideramos acá? El valor del sigma, más bajo, ¿no? Acá. ¿Cuánto fue nuestro error sistemático crítico? Fue de 4.2. ¿Cuánto sería nuestro nivel limitante? El nivel 1. A ver, entonces hay que ubicar este 4.2 acá en el gráfico. Pero el detalle está en que en este gráfico sigma metric solo llega hasta 4. Solo llega hasta 4. Entonces, usted puede suponer, si utiliza este sigma metric, ¿no? 4.2 por acá de repente, ¿no? Y continúa un poco. Y podría usted suponer de que va a utilizar de repente la última regla, ¿no? O la otra sería que utilice el OPSPEX. Vamos a ver, utilizando el OPSPEX. A ver, ¿qué consideramos primero? El del error total, ¿verdad? El mayor error total, que vendría a ser igual para el nivel 1, 4.30. Entonces, vamos a considerar para el CB de 1.50 y el sesgo que era 1.30. Entonces, para este caso vamos a normalizar igual al 100%. Entonces sería 1.5 por 100 entre 10. 15, también, 1.3 por 100 entre 10. 13%. Entonces, estos dos puntos hay que ubicarlos acá en el gráfico normalizado, ¿no? Tenemos el 100% de TEA con un 90% de AK para dos niveles. Siempre hay que fijarnos eso, el título. No vayamos a utilizar otro gráfico y si podemos dar conclusiones inadecuadas. A ver, 15 en el eje X. Acá. Este es 10, este es 15. Y luego sesgo 13. Acá es 10, acá es 12 y más o menos por acá está 13. Una mitad, ¿no? No sé si hago un zoom más cerca. Vamos a ver de que, a ver, ese punto de intersección está por detrás de esta línea, de la última. A ver, voy a colocar acá 15 y por acá 13. Entonces el punto operativo estaría ahí, ¿no? Entonces, en este caso podemos considerar cualquiera de estas opciones, ¿no? Pero obviamente vamos a ver el primero, que es este, porque tiene una probabilidad de falso rechazo de 0.09, que es muy alto. Este de acá también, ¿no? 0.03, este de acá obviamente porque es multirregla. Y acá podemos tener el 1.3S o el 1.35S. Entonces vamos a tomar como opción este de acá. Entonces en la gráfica de Levy-Jennings, usted tiene que hacer también una línea para el 3.5 desviaciones estándar. La regla de control de evaluar va a ser un punto fuera de 3.5 desviaciones estándar.
El número de niveles de control va a ser de 2, corridas analíticas de 1. La probabilidad de detección de error para este gráfico es de 90%. Y la probabilidad de falso rechazo sería de 0. Entonces ahí puede también usted notar la utilidad del OpenSpecs en caso de que su error sistemático crítico sea mayor que 4, ¿no? Entonces esta es la primera parte, ¿no? Saber, bueno, en la parte de planificación lo que uno determina es esto de acá, ¿no? Estas conclusiones. ¿Cuál va a ser, en realidad es esta de acá. ¿Cuál va a ser la regla de control a evaluar? ¿Cuántos controles van a utilizar? ¿Cuántas veces debe pasar ese control? ¿Y cuáles van a ser sus probabilidades de detección de error y de repente de falso rechazo? Entonces, lo que sigue luego es hacer su gráfica Levy-Jennings. Para hacer su gráfica Levy-Jennings, usted debe utilizar los datos, los 31, ¿no? Y de acuerdo a la media y la desviación estándar, ¿no? Y también dependiendo de la regla que usted ha planificado, también debe colocar eso, ¿no? Porque normalmente colocamos, ¿no?, una desviación, dos desviaciones, tres desviaciones. Pero como vemos acá, hay reglas que están en 2.5, 3.5. Entonces tienen que graficar una línea de 3.5 desviaciones estándar. Que eso ya forma parte del próximo taller, ¿no?, que vamos a ir evaluando la gráfica Levy. Listo. Entonces ahora voy a revisar algunas consultas. Recordando que estamos paso a paso, ¿no? Hemos hecho primero en el taller 1 los 20 datos, buscar groups, el gráfico básico de control, ¿no?, y también para otros tipos de áreas de laboratorio, mejor dicho. Y luego vimos requisitos de calidad, cómo buscarlos, si es que no encontramos, cómo hacer estado del arte. Luego vimos verificación de métodos, ¿no?, cuantitativos, cualitativos. Entonces todo va así en orden. Vamos a ver dónde se consulta. A ver, Gabriela nos dice, a ver, sí, Gabriela, a ver, tenemos la próxima clase teórica, que es este lunes, va a ser de indicadores de calidad de laboratorio clínico, con la tecnóloga médica Rosa Luz Carrillo. Y, a ver, ese es el calendario. El 27, que cae sábado, va a ser la clase con el doctor Westgard, Sten Westgard, ¿no?, el tema de reglas de Westgard tradicionales y reglas sigma Westgard. De repente se va a ver más teóricamente estos puntos de acá, ¿no?, que hemos visto. Y como me habían informado, el doctor Westgard nos había dicho, bueno, nos había dicho al instituto de que solo va a ser por transmisión única, por Zoom. No vamos a poder transmitir por Facebook, como lo hacíamos normalmente con las clases teóricas. Y también de que nos ha prohibido de repente la grabación, ¿no?, de esta sesión. Así que de repente puedan separar su tiempo y estar presentes en esta actividad. A ver, veamos otra consulta. Jennifer nos dice cómo grafico el nivel 2 y 3. Sí, eso lo vamos a ver en el próximo taller. A ver, hay que tener los datos de la media desviación estándar, ¿no?, para cada nivel, para hacer las gráficas de cada nivel. A ver, Dewey nos dice para poder comparar. Quiere comparar esto, ¿verdad? A ver, ahí creo. A ver, Giovanna nos dice
cómo y cuándo uso el OpenSpecs al 50%. A ver, nosotros habíamos calculado en este caso de glóbulos blancos, ¿no?, el error total. Entonces, de acuerdo a los tres niveles, consideramos el mayor error total, que acá tenemos 10.60. Entonces, ese coeficiente de variación y el sesgo de ese nivel, con el mayor error total, vamos a normalizarlo, ¿no?, al 100%. Entonces, 3.8 lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre 15. Y ahí tenemos el CB normalizado al 100%. Luego el sesgo, igual, ¿no?, 3 por 100 entre 15. Y obtenemos 20%. Luego este valor de acá del 25% y 20% lo vamos a ubicar en nuestro gráfico de OpenSpecs normalizado al 100% de TEA con 90% de ACA. Entonces ubicamos en el eje X el 25% y en el eje Y el 20%. El punto operativo al cruzar, vamos a ver de que está fuera de estas líneas, ¿no?, hacia el lado derecho. Entonces, al estar en esta zona, ¿no?, de repente puede estar acá, por acá, por acá, por acá, cualquiera de estos. Vamos a tener que utilizar el otro gráfico normalizado, que es el del 50%, ¿no?, este de acá. Entonces, a ver, vamos a utilizar los mismos datos normalizados de 25 y de 20, como tenemos acá, 25 y 20. Entonces, ahora sí vamos a encontrar una línea hacia su lado derecho, ¿no?, del punto operativo, que vendría a ser esta de acá. Entonces, por eso estamos considerando estas reglas de acá. Ahora, si es que el punto de repente estaba por acá, donde estoy colocando ahorita, ahí sí tendríamos que revisar todo lo que hemos calculado, ¿no? De repente hay algo mal. Obviamente también hay que comparar esto de acá, ¿no? Que el error total no supere el TEA, ¿no? Ese es uno. Y también, bueno, estos son resultados de la verificación de métodos, también debe de ser de una verificación aceptada, ¿no? Sí, así que por ese detalle está por ahí. Acá te nos dice, sí, a ver, se va a compartir antes del día sábado, se va a compartir las diapositivas que va a utilizar el doctor Weisberg. Obviamente el doctor Weisberg va a utilizar sus diapositivas en inglés. Se les va a compartir la diapositiva en español para que también puedan revisarlo. Y sí, también vamos a tener traducción. Específicamente no sé si va a haber un traductor o se va a colocar subtítulos. Voy a consultarlo y se va a informar también. Después acá nos dice Katia, el día de hoy tuve un control sobre 2 desviaciones estándar, lo repetí y cae cerca de la media. Lo asigno como error aleatorio. Bueno, si es que tendrías que revisar antes, ¿no? Si es que antes todo ha ido bien también, sí, podría de repente ser un error aleatorio, pero si es que tu regla de control fuera 1, 2S, ¿no? Tu regla de control de evaluar según tu planificación. Acá. A ver, esta de acá, ¿no? Por ejemplo. Si tu punto saldría fuera de 1, 2S, si estuviese fuera de control. Pero si es que tu regla de control calculada acá fuese este de acá, el 1, 3S, entonces ese punto que te ha salido de fuera de 2S, pero que no supere el 3S, estaría bien, ¿no? Igual, esa pregunta que nos está haciendo Katia, igual vamos a detallarlo en el taller siguiente, ya con nuestra gráfica de Villanis, ¿no?
A ver, Jennifer nos dice, si por primera vez establezco mi gráfica de OpenSpecs, ¿cada qué tiempo lo modifico en mi laboratorio? A ver, como les había dicho, hay que hacer un seguimiento, ¿no? Y de repente va a ser parte también del taller de indicadores, de cómo hacer el seguimiento. Y de acuerdo a ese seguimiento es que de repente uno va a verificar si es que debe cambiar esta regla de control, o también de acuerdo al error total que va teniendo mensualmente. Arimun Martínez nos dice, buenas noches, gracias Iván, sí. Estamos tratando de hacerlo todo en orden y que revisemos varios casos, ¿no? No solamente uno, sino todas las posibilidades que puedan ocurrir en nuestro análisis de laboratorio. Si es que de repente se les presenta a cada uno de ustedes alguna otra particularidad en el cálculo que de repente por ahí hagan, igual nos pueden comunicar a nuestro WhatsApp y a ver ahí podemos revisarlo, ¿no? En el caso de la auditoría 15189, sí, uno tiene que tener esto como informe, ¿no? Y al final tiene que estar esta conclusión. Esta conclusión de acá es importante, aparte del gráfico y estos datos de acá, ¿no? Esta conclusión es importante tenerlo en un reporte de la planificación de calidad. Y el otro que pueden observar es obviamente el TEA que ha escogido, ¿no? Y también el gráfico, ¿no? Cómo usted ha escogido estos valores, ¿no? Hasta incluso por ahí de repente le pueden preguntar, ¿no? ¿Por qué esto y eso? Obviamente en 15189 no solamente es que te revisan documentos, ¿no? Sino también es competencia. Así que te pueden por ahí preguntar, ¿no? ¿Por qué es que usted escogió este de acá y no el de acá de repente? No, obviamente acá uno responde, ¿no? De que esta es multiregla, esta es regla simple, así que teóricamente podemos tener esta opción. Jennifer nos dice, ¿por qué se debe preferir una regla simple sobre una regla múltiple? Porque una regla simple es más sencillo de analizar, ¿no? Solamente estarías buscando un punto fuera de 2.5 desviaciones, ¿no? Porque si no, en el otro caso también tendrías que considerar lo demás, ¿no? Estar revisando siempre cada uno de esos puntos. Más que todo ese es el punto que sería considerado. El Víctor nos dice, en este caso creo que la probabilidad de falso rechazo se va al cielo. Ya. No deberíamos dejar el esquema multivariables que permite una probabilidad de falso rechazo máxima de 5% y una probabilidad de detección de error cuando menos del 90%. Sí, o sea, también puedes considerar este de acá, ¿no? Pero bueno, las recomendaciones que se han dado han sido escoger una regla simple sobre una regla múltiple, ¿no? Y obviamente si es que coges este de acá, tu probabilidad de falso rechazo es más bajo, ¿no? El 0.01. Vane nos dice, si solo se considera que el control solo cumpla la regla de 1 2 S, ¿qué pasa si tengo 8 puntos de un solo lado de la media? Ya. A ver, de acuerdo a los cálculos que has obtenido, o mejor dicho, los datos que has obtenido, eh, de repente eso no sea muy probable de que ocurra, ¿no? De que 8 puntos te queden fuera a un solo lado de la media. Más que todo por el comportamiento de tus datos, ¿no? Porque si es que
Bueno, hubieses recolectado los 20 datos o los 30 datos. Entonces, podrías tú haber tenido un algo sistemático crítico, haber de repente por ahí, ¿no? Para que al final escojas estas reglas de acá, ¿no? Que van a ser más probables de que ocurran en tu método. Katia nos dice, este ejercicio también se puede aplicar para infecciosas. A ver, en infecciosas, si es que estás evaluando un valor cualitativo, no creo. Pero si es que es uno cuantitativo, ahí sí, sí puedes aplicar esto de acá. Pero tendrías que considerar también las especificaciones de calidad, ¿no? Si es que hay para eso o de repente hacer estado del arte. A ver, Víctor nos comenta, para infecciosas que usan index, ¿cómo evaluaría el sesgo? Mm, A ver, sí, Víctor, a ver, en ese caso de infecciosas, la verdad no he revisado mucho, tampoco he trabajado mucho en esa área, así que por ahí de repente no tengo mucha información al respecto. Pero sí, como le estoy comentando siempre, si es que pueden pasarme cómo expresan sus datos, cómo lo obtienen, puedo considerarlo ya. Y también de repente en futuras presentaciones también puedo hacer talleres también al respecto, ¿no? Sobre infecciosas. Pero a ver, voy a tratar de revisar ese punto y tratar de responderles de repente en la siguiente, ¿no? Que vamos a ver la gráfica de bien. Está muy bien, entonces, ya siendo la hora. Bien, vamos a finalizar el taller del día de hoy. Les recuerdo, el día lunes hay sesión teórica. Pueden ingresar por Zoom. Hay un link de Zoom para teorías, ¿no? Que siempre se ha utilizado. Y por ahí van a poder unirse. Y nos vemos de repente el día miércoles, grupo 2, el taller de gráfica Leviene. O de repente el martes, que también no, el martes. Perdón, martes es el taller grupo 2. Si no me equivoco. Ahí voy a revisar por ahí, pero ahí nos vemos en el próximo taller. A ver, una última consulta. Ulises nos dice si se puede usar OpenSpecs en técnicas moleculares. Dependiendo, ¿no? Si es que la técnica molecular estás expresando el resultado de una manera cuantitativa, ¿no? Pero si es que hablas, por ejemplo, solamente de expresarlo en cualitativo, como positivo o negativo, en ese caso no. Listo, muy bien. Buenas noches con todos y cuídense. Nos vemos en la próxima actividad.